estudiando la palabra en estos días, le preguntaba al Señor con relación a lo que íbamos a estar compartiendo con ustedes. Y una de las cosas que me hablaba era lo relacionado con las generaciones. Y me llevaba a meditar qué es lo que le vamos a heredar a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Pero antes de comenzar el tema, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Señor, hoy pedimos, Señor, que nos des un espíritu enseñable de revelación de tu palabra. Sabemos que tu palabra no regresa vacía y que ella cumpla tu propósito para lo cual tú la envías en esa hora. Pedimos, oh Dios, tu cobertura, tu guarda, tu protección, y te damos a ti todo el honor y toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, en la palabra de Dios podemos entender varias cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis, y si revisamos lo que es la palabra, llegamos a una conclusión. Dios es un Dios de generaciones. Dios ha establecido un propósito, y en el Salmo 78, versículos 5, 6 y 7, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán le cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Revisando este pasaje, entendía que Dios se toma un tiempo de preparar a un hombre, y específicamente a Abraham. Y vamos a mirar lo que es a través de la vida de Abraham, lo que se llamaría una generación en transición, en el sentido en que la generación, y específicamente más que la generación, aquel hombre que ha sido llamado, que es Abraham, y que lo tenemos también. Abraham es para nosotros muy significativo porque representa también a quien es nuestro padre en la fe, no solamente el padre de la nación israelita, sino que también es nuestro padre en el sentido correcto en cuanto a la fe. Pero para poder identificar, tendría que definir qué es una generación. Y la generación en pensamiento hebreo o judío, para ellos lo centran en una sola palabra. Y la palabra hebrea que ellos utilizan es la palabra dor. Dor significa periodo de vida de un hombre. Pero básicamente tiene que ver con el engendrar, tiene que ver con el tiempo en particular, con la edad, con la generación. Pero juntamente con esa palabra que significa dor, tiempo, engendrar, también hay una segunda palabra que para los judíos, y que ni siquiera está en nuestro lenguaje común y corriente, es toledosh. Cuando hablamos del toledosh nos estamos refiriendo a los descendientes. Entonces, cuando ellos hablan de generaciones, estamos hablando de engendrar, pero de registro de vida. Y en este caso, por eso que es tan importante que nosotros tengamos una claridad con relación a las generaciones, y especialmente a esta generación que es la que marca, la que está comprendida y que tiene el centro en este sentido, tiene al mismo Abraham. Estudiar generaciones en transición es mirar básicamente el proceso de transformación, de trato que Dios tuvo con este hombre. Y una de las cosas es que tenemos que mirar a través de él cómo Dios desarrolló, cómo Dios lo bendijo, pero también a través de su vida nos muestra un modelo. Y en este caso, a través de ese modelo, nosotros vamos
a identificar los procesos que le correspondió a Abraham vivir para llegar a convertirse en el padre de la fe. Y Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, nos comienza a mostrar desde un principio, ¿verdad?, lo que Dios hizo con él. Pero también cuando hablamos de transicionar o de proceso, nos estamos refiriendo a una extensión en particular de tiempo. La Biblia nos habla, una generación bíblica está conformada por 40 años. Normalmente ese es el tiempo, pero también en los Salmos dice que Dios ha colocado y le ha dado al hombre que viva de 60 a 70 años, y a los más robustos 80 años. Entonces, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, comienza este llamamiento y esta formación de esta generación. Cuando nosotros entendemos que Dios está interesado en llamarnos, en formarnos, en apartarnos, pero lo que está en la mente de Dios no es, hijo mío, hija mía, no es solamente la bendición sobre nosotros, ¿verdad?, sino que es una bendición generacional. Dios tiene, y eso es lo que me va a permitir el Señor en esta mañana poder compartir con ustedes. ¿Qué es lo que está en la mente de Dios, en su corazón, en su diseño para con nosotros? Y una de las cosas que tenemos que revisar a través de la palabra en Génesis capítulo 12, vayamos a la palabra, Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham. Ahora, tenemos que detenernos un momentico allí. Hasta ese momento, en todo el relato bíblico de todos estos 12 capítulos, fuera de que nos vemos a través de la Biblia y vemos a Dios operando y hablando, hasta ese instante Dios no le había hablado a alguien en particular. Abraham sale de un lugar, y específicamente de Ur de los Caldeos. Era un lugar que es lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de Babilonia. Era un lugar de idolatría donde había paganismo, donde habían dioses con D minúscula. Pero la característica de estos dioses es que estos no hablaban, eran ídolos. Ojo con esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Dios, este Dios, le habla, el que se le revela a Abraham, ¿verdad? Y en ese instante Jehová le dice a Abraham, sin duda alguna, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Allí comienza el proceso, y en este caso ese proceso comienza ¿con qué? Con salida. La orden la da Dios, y como consecuencia, como la da Dios, a Abraham no le corresponde otra cosa que salir. Para poder comenzar a desarrollarse una generación de fe, porque es que ese es el propósito, la intención original de Dios. De la misma forma, lo que estaba en la mente del Señor era que Abraham creciera, se desarrollara en una vida de fe, donde Dios sería el centro de su vida, pero también de todas sus generaciones. Dios comenzó, me gusta entender esto, Dios contó con Abraham. Dios sabía que Abraham le iba a contar de él a sus hijos, y sus hijos a los hijos de sus hijos. De la misma forma, hoy le quiero decir, amada iglesia, Dios está contando contigo, para que tú le cuentes a tus hijos, a los hijos de tus hijos, acerca de él. Dios te necesita a ti y a mí para hacerlo. Pero para poder avanzar, ¿verdad?, tenemos primeramente que salir. Y comienza a desprenderse, porque Génesis significa principio. Y lo primero, el primer principio que se desata
en este texto es el principio de separación. Sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Porque si tú permaneces en la casa, ¿verdad?, de tu padre, ¿qué es lo que sucede? No se va a desarrollar la promesa. Por eso que cuando tú y yo nacimos de nuevo y aceptamos a Jesucristo, nosotros salimos de una casa adámica. Somos descendientes de Adán, pero ahora hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y hemos transicionado ¿sobre quién? Sobre el postrer Adán, el espíritu vivificante. Entonces Abraham tuvo que salir de su parentela porque Dios tenía un propósito de edificar su propia casa. Miren, lo que va a comenzar es a construir una casa. Y cuando la Biblia habla de una casa, habla de descendencia. Ojo con esto. Una casa que no iba a ser construida por mano de hombre, sino que iba a ser donde Dios reposaría y depositaría en toda su descendencia una relación personal y particular con el Dios Todopoderoso y con el único Dios que habla. Porque el único Dios que habla es nuestro Dios, el Dios de Israel y el Dios de Abraham. Entonces le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahora, no le dice cómo van, son como si se fuera. Al salir, Abraham solamente tenía un conocimiento mínimo. El Señor le dijo, sal y ve a la tierra que yo te mostraré. No sabemos hasta ese momento, porque el pasaje no nos lo muestra, pero sí sabemos hasta dónde Dios le mostró. Pero lo único que sí sabemos es que Abraham obedeció. Pero juntamente con esa obediencia hay una promesa condicionada. Y la promesa está condicionada ¿a qué? Al salir. Nosotros queremos recibir bendición sin obedecer. Pero la Biblia dice, y en el texto sagrado nos dice lo siguiente, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero le sigue diciendo Dios, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeres maldeciré. Será en ti bendita todas las familias de la tierra. Entonces, la única forma de alcanzar y avanzar en la bendición de Dios y poseer esa bendición, hay un solo requisito: obedecer y separarse. Ese es el primer principio. Dios desea bendecir a todas las generaciones. Pero para mirar esto tenemos que revisar unos elementos progresivos que son necesarios verlo. Dios le dice a Abraham, le tuvo que decir básicamente que saliera. Al salir, esto implicaba separarse, porque si seguía allí en Ur de los Caldeos, jamás Dios se le revelaría, jamás Dios cumpliría su propósito en él. Y es por eso que uno de los primeros pasos que uno tiene que dar, que tuvo que dar Abraham en su caminar con Dios, es salir. De la misma forma, Dios a ti y a mí nos ha llamado a salir de en medio de ellos. Nosotros también, como Abraham, representamos la primera generación en nuestros hogares. Yo conocí al Señor a la edad de 12 años y tengo 57 años cumplidos. Y una de las cosas que yo no vengo de familia cristiana. Yo soy la primera generación en mi casa de cristianos y me ha tocado batallar y vivir muchas cosas. Es más, he tenido que discipular a mi propia mamá. Gracias al Señor y a su palabra, la mayor parte de los miembros de mi casa conocen hoy al Señor, ¿verdad? Pero también de la misma forma
Abraham comenzó a desarrollar, a partir de ese llamado y de su obediencia, comenzó a desarrollar una vida de fe. Ahora, ¿por qué dejarlo? Porque salir de la casa y de la parentela, porque toda promesa, les decía, está condicionada a la obediencia. Si caminas en obediencia, poseeremos. Si caminamos en obediencia, poseeremos las promesas del Señor que nos ha establecido. Abraham es el ejemplo de ello. Para poder recibir, él tenía que salir. Ahora, él sale, pero según el relato bíblico nos muestra que Abraham hace algo. La única que tenía que salir era ¿con quién? Con Sarai, su esposa, con los bienes y con todos los bienes que él tenía. Pero Abraham hace algo, lo mismo que haces tú y yo, lo hemos hecho. Yo lo que les voy a mostrar es a través de el espejo, la vida de Abraham, pero también les voy a mostrar a través de la palabra, el Espíritu Santo nos mostrará por la palabra en qué estado estamos. Una de las cosas que hizo Abraham es que se llevó con él a su sobrino Lot. Dios no lo llamó con Lot. Y muchas veces en este camino, en el camino de fe, de lo que es formar nuestra casa, una casa de fe para Dios, para que se cumplan los propósitos de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones, nos cogemos de la mano a aquellos que todavía no han sido llamados, y especialmente Lot. Lot, ¿qué tipifica? ¿Qué nos recuerda? Aquellas cosas que no queremos dejar en el pasado. Nos conecta con nuestra vieja naturaleza, nos conecta con nuestra propia familia. Lot era un recordatorio para Abraham de lo que era su vida en Ur de los Caldeos. Ahora, cuando tú tomas, dice la palabra en el relato bíblico que Lot andaba con Abraham. ¿Por qué anda con Abraham? Lot anda con Abraham, porque el que era depositario de la bendición era ¿quién? Era Abraham. Hay mucha gente que puede estar, nos busca, porque hay una bendición de Dios sobre nosotros. Él nos ha llamado, no porque están convertidos, quieren la bendición. En otras palabras, podríamos decir que quieren estar bajo nuestro toldo. Y eso nos ha traído a nosotros, yo no sé a usted, pero a mí me ha traído problemas, porque para mí había sido muy dificultoso separarme de mi familia natural. Miren esto, porque no entendía, yo no sé si ustedes, mis hermanos y hermanas, pero yo no entendía que Dios me había llamado a pertenecer a su familia. Por eso que los procesos, yo había demorado los procesos de fe en mi vida, porque quería la bendición, quería el ensanchamiento de la promesa, pero quería que no separarme. Entonces yo tenía distorsiones que dejar a mi madre y a mi padre era como el equivalente de deshonrarlo, abandonarlo, no en eso. Y es como dice mi pastora, juntaba el caldo con las tajadas y no entendía lo que Dios. Eso me demoró. Y eso en un momento dado me impidió un avance ministerial, un desarrollo de mi vida de fe. Pero en medio de esto decía que a Lot andaba o anduvo ¿con quién? Con Abraham. Como consecuencia de andar con Abraham, como los dos eran riquísimos y el Señor comenzó a añadir bendición a Lot por causa de la bendición que Dios había determinado era sobre Abraham. O sea, el llamado y el bendecido, usando el término correcto, ¿era quién? Abraham. Ahora, a medida que va avanzando, se produce no rencilla entre Abraham y Lot, sino entre sus pastores.
Entonces, como consecuencia de esa rencilla, Abraham tiene que tomar una decisión de separarse. Y muchas veces, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales Dios está permitiendo. ¿Por qué permite que crezcan esas rencillas? Porque de otra forma no tomaremos la decisión de separarnos para avanzar en el cumplimiento de la promesa. ¿Queda claro? Ahí no está diablo. Ahí lo que hay es una desobediencia de nosotros, porque el llamado está atrancado. Porque queremos decirle, como dice el chavo, síganme los buenos. Y resulta de que no es con Dios, es con Dios. Entonces yo no puedo reprender ahí diablo. Más bien lo que tengo es que ser obediente a lo que Dios me dice. Entonces se arma, como digo yo, unas camorras, pero el que tiene que tomar la decisión es ¿quién? Abraham, el llamado. El que tiene que tomar la decisión eres tú, porque eres el llamado. Es sobre ti que está una promesa de bendición. Y Dios está desarrollando, es una vida de fe, para formar en ti que seas firme en tu convicción, en tu certeza con Dios, pero también te está llevando a que haya un propósito profundo, no solamente de bendecirte a ti, sino bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, hasta allí, si usted revisa el pasaje, se da cuenta, no sé cuánto tiempo duró. Y a veces nosotros pensamos, y Dios no le vuelve, hasta allí Dios no le había vuelto a hablar a Abraham. Solamente en el capítulo, vamos a mirar la palabra, ¿verdad? En el capítulo 12, en el versículo de Génesis, estamos en Génesis, un momentico, aquí lo tengo. Y solamente en ese momento, en el capítulo, discúlpenme, capítulo 13, el versículo 14, Dios, el versículo 5 dice, también Lot andaba con Abraham. Pero en el versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Después que Lot se apartó de él, es que Dios le vuelve a hablar. Y a veces le decimos, yo no sé si usted, pero yo le digo al Señor, háblame, háblame. Pero estoy en una obediencia medio parcial. No estoy del todo obedeciendo a Dios. Y cuando le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué no me hablas? Y Dios en silencio. Es como si me tuviera la pausa. No sé si a usted le ha pasado una pausa ya. Y Dios no dice nada. Y yo, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, Señor. Y le vuelvo, es como si me pusiera pausa al asunto, Dios. Y yo le he preguntado, Señor, ¿por qué no me hablas? Y me dice, ¿ya me obedeciste de lo que te he dicho? Dios no nos vuelve a hablar si no obedecemos. El pasaje nos está mostrando que Dios vuelve a hablarle a Abraham cuando ya está ¿en qué? En una disposición total de obedecer no a medias a Dios, sino completamente. ¿Qué factor utilizó Dios para que Abraham pudiera obedecer? La rencilla y la contienda. ¿Verdad? Entonces, cuando Abraham obedece, miren que allí, en el mismo pasaje, viene algo. Se ensancha la bendición. ¡Rum! Se abre. Y es lo que Dios le había dado en el capítulo 12, ahora se lo explica. Y comienza un desarrollo, un ensanchamiento de la promesa. Tú quieres ensanchamiento de promesa. Tú quieres ver el cumplimiento y decimos, amén,
Bueno, obedece, sepárate y avanza. Eso es lo que necesitamos, ¿sí o no? Ahora, mire que sigue diciendo la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué razón? Si de uno se desvía del propósito de Dios y comienza a caminar, ¿verdad? Entonces es como si el hombre, como si Abraham en ese instante, antes de ese momento, se hubiera detenido. Ahora, Dios tiene, y la palabra de Dios dice que no nos dejará hasta que no se cumpla el propósito de Dios. Dios no cambia de parecer. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Dios tiene intención. Él nos bendice intencionalmente. Y de la misma forma, así como quería bendecir a Abraham, también intencionalmente nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Abraham comienza a vivir unos procesos que en ocasiones son eminentemente frustrantes. Y una de las cosas en que Abraham, digamos, no lo sabía todo, ¿verdad? Y aunque Hebreos capítulo 11 nos habla que Abraham es el padre de la fe y tuvo fe, ¿verdad?, para creer, Abraham, en el momento mismo que le obedece a Dios, ¿ustedes creen que Abraham tuvo una fe instantánea? No, la fe tiene que ser procesada. Ahora, Dios comienza a utilizar en ese procesamiento una serie, lo que podríamos decir, una serie de ¿qué? De escuelas, de tratos en los cuales era necesario. Ahora, cuando usted sigue revisando la palabra, una de las cosas más interesantes de la vida de Abraham fue básicamente luego, miren, es esto. Se presenta una hambruna al interior de de toda la tierra donde estaba Abraham. Sarai es una mujer muy hermosa de rostro, Entonces Abraham ve a Sarai y dice, qué mujer tan hermosa es la que tengo. Entonces él sabe que con una mujer tan hermosa, si iba a entrar a Egipto, iba a tener problemas. Y le dice a Sarai, hasta allí no ha sufrido transformación. Le dice a Sarai, hazme un favor, cuando entremos a Egipto, de aquí en adelante, tú y yo vamos a mostrarle, vamos a decir que somos hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando él entra por causa de la hermosura, porque él tenía un temor en su corazón, ¿cuál era el temor? Que lo mataran. Entonces, él dice, cuando entran a Egipto, todos los hombres, tanto el faraón como los príncipes de Egipto, se dan cuenta que esta mujer es muy hermosa. Y Abraham comienza a ser bendecido por causa de Sarai, su mujer. Pero alguien la quiere tomar como mujer y se da cuenta que es la esposa. Le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Pero sigue diciendo el relato que el mismo faraón le viene y le dice, llévatela, toma todo lo que se te ha entregado y sal de aquí. Ahora, ¿por qué Dios permite como en ese accionar de Abraham? Miren, es el que se encarga de proteger la vida de Sarai, no es Abraham, es el mismo Señor. Porque así como Dios había llamado a Abraham, también tenía que procesar a Sarai. Y Sarai era la depositaria del vientre de la promesa, la que iba a engendrar al hijo de la promesa era Sarai. Entonces Dios protege el vientre que es el depositario, el vientre que es el depositario de la promesa. Dios se encarga en este tiempo, contigo y conmigo, nos ha guardado
y ha guardado el vientre, lo que Él ha depositado para que en nosotros esa semilla de fe que tiene, esa palabra de fe en nuestras vidas que tiene que cumplir y que se tiene que nacer. Ahora, cuando usted se da cuenta de esto y sigue contando la historia, ¿verdad? Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Le va a dar ese hijo. Él un día, caminando después de la separación, vuelve de la separación con Lot, Dios le vuelve a hablar. Y le dice, comienzan en una conversación. En esa conversación ha venido creciendo en su comunión, en su relación con Dios. Y Dios le dice a Abraham, él le está diciendo, mira Señor, gracias por todo yo le estoy parafraseando, gracias por todo lo que tú me has dado. Pero ¿sabes una cosa, Señor? No me has dado un hijo. Señor, ¿será que me heredará mi Damasceno, Eliezer? Y el Señor le dice, no, yo te daré un hijo. Ahora, miren lo que sucede. En ese momento, Dios deposita una palabra de bendición, un regalo que está en promesa, pero que tiene que ser desarrollado en la vida de fe de Abraham y de Sara. Pasa el tiempo y Sarai se comienza a desesperar, porque comienza a ver que el tiempo va pasando y, como dicen los jugadores, y la bola va rodando y nada que ver de lo que Dios le ha prometido. Entonces, esta muchacha, que es Sarai, toma una decisión de ayudar a Dios. ¿Cómo te ha pasado a ti y a mí que hemos querido ayudar a Dios teniendo una promesa de parte de Dios? Nos desesperamos. Entonces, como era una costumbre en Babilonia, en Ur de los Caldeos, que le entregara a la esclava, la esposa entregara a la esclava para que tuviera relación, y si engendraba ese hijo, no era contado como si fuera de la sierva, sino como si fuera de la esposa. Entonces, no me voy a detener en esa profundidad, pero en una cosa sí sé, es que Abraham, aquí cuando está en Ur de los Caldeos, le costó trabajo obedecer a Dios y salió con Lot, ¿sí o no? Pero acá, cuando Sara le dice, muchacho, acuéstate con mi sierva, inmediatamente el muchacho sí fue obediente. Porque mira qué obediencia. Entonces, como consecuencia de esto, nace un Ismael. Ismael es el producto de la impaciencia. Si Dios le había hablado como a usted y a mí, ¿qué debía hacer Abraham ante la situación del hijo? Decirle, Sarai, esperemos en Dios, Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Ahora, una cosa era lo que decía Abraham. Había oído a un Dios, y Dios le había hablado, pero no tenía la revelación ni el conocimiento, ni tenía la fe. Sencillamente le gustaba más tratar de ayudar a Dios. ¿Y lo ayuda de qué forma? Y hoy en día está la ayuda que todavía Israel está sufriendo las consecuencias de la falta de fe de Abraham, porque quisieron ayudar ¿a quién? A Dios, forzar y traer al mundo un hijo que no debía haber llegado. Y lo más terrible, y para mí lo más cruel,
con el nacimiento de Ismael es que tanto Abraham como nosotros hemos querido que ellos se llamen Isaac, cuando no son Isaac y respondan como Isaac, sino son Ismaeles, engendrados de la carne. Usted y yo hemos metido las patas en este caminar. Dios nos ha dicho, pero nosotros de tercos, tuercas y turcas, ¿qué hemos hecho? Hemos ido por este lado, por este camino. Ahora, Dios se ve comprometido en bendecir a Ismael. ¿Por qué lo bendice? Porque es hijo de Abraham. Miren esto, no por Ismael. Ismael es un inocente. Pero seguimos avanzando. Pero para poder entonces, ¿verdad? Dios comenzar verdaderamente, se da cuenta, ¿verdad? Y Dios comienza profundamente a tratar con Abraham y Sara cuando se produce un punto que es detonante. Para venir el cumplimiento del hijo de la promesa y venir su Isaac, ellos tienen que ser cambiados de nombre. Y miren, es cuando Dios los tiene que transicionar. ¿De qué? ¿En qué? En su identidad. Y cambio de nombre, desde el punto de vista de la tipología bíblica, representa un cambio de identidad y de naturaleza. Hasta allí, hasta la carne, habían provocado ¿qué? Su incredulidad. ¿Cuántos líos usted y yo no nos hemos metido por querer haber ayudado a Dios? ¿Cuántos Ismaeles? Yo no sé cuántos usted tiene, pero yo tengo un pocotón, ¿verdad? Y cuántas veces cuando uno examina y dice, Señor, por favor, ¿qué pasó? Y uno se da cuenta que no debieron venir. No es vida solamente, sino aquellas decisiones en que no esperamos el tiempo de Dios y hoy están registradas, pero es lo que nos permite tener un quiebre para decirle, Señor, un punto de quebrantamiento para decirle al Señor, Señor, no quiero las cosas a la forma mía, sino a la forma tuya. Entonces es allí donde Dios los tiene que cambiar, les tiene que cambiar sus nombres. Porque para poder avanzar hacia el propósito de Dios, Dios nos tiene que transformar. Como todavía no se había revelado la palabra de lo que nosotros conocemos con el nombre de nuevo nacimiento, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Eso no existía todavía porque las epístolas todavía, el canon bíblico ni siquiera, apenas era el inicio de una descendencia. Pero de la misma forma, así como Abraham tuvo que ser cambiado, y no solamente Abraham, sino también Sara, que es una tipología de lo que hoy nosotros por la palabra, por el Nuevo Testamento conocemos como un nuevo nacimiento. Jamás la carne podrá heredar las promesas de bendición de Dios, de un Dios espiritual, de un Dios de fe. Jamás. Si esto es lo que nos ha detenido, tenemos que soltar a la carne y comenzar a anhelar una transformación profunda. Pero en medio de esto, cuando Dios cambia los nombres de ellos, ahora Dios le dice que le va a dar ¿a quién? A su Isaac. Isaac significa risa. Sara se ríe. Y el Señor le dice, Sara, ¿por qué te reíste? Y ella le dice al Señor, Señor, yo no me he reído. Pero el Señor le dice, sí, Sara, te reíste en tu corazón. Porque será que hallará gusto mi Señor. Recuerden que los años han pasado, muchos años. Y conozco una hermana que decía, yo no voy a esperar 25 años la promesa por mi Isaac. A veces uno cree que los tiempos son, no, es Abraham el que aguantó, pero una generación de fe tiene que experimentar los tratos de Dios y los procesamientos. Miren en esto, hay que esperar en Dios. Ahora, ¿por qué ellos como padres
y como, digamos, como pareja de fe, donde iban a hacer toda aquella promesa y la intención original que Dios tenía, ellos tenían que llegar a morir, ellos físicamente. Miren qué es esto. Abraham salió de Ur de los Caldeos a la edad de 90 años. Sara tenía, 70 y tantos años. Eran relativamente, ¿qué? Ancianos. Eran adultos mayores. Y Dios apenas le está diciendo a ellos que le iba a dar un hijo. ¿Qué es lo que se está produciendo con el nacimiento y el nacimiento de Isaac? Cada día ellos se veían en el espejo. ¿Y qué se veían? Viejitos. Uno dice, no, es que todavía comían bastante pescado y marisco. No, un buste. Una persona de 100 años es una persona de 100 años y punto. ¿Saben por qué Dios en nuestro caminar de fe? Porque es que está formando una generación de fe y los necesitaba a ellos para poder desarrollar, para poder transicionar, para poder transmitir la fe a las generaciones venideras. ¿Y saben qué? Ellos cada día tenían que verse más viejitos. Tendré contentamiento en la viejita Sara y Abraham, porque tenía que morir toda la fuerza de la carne. Cuando nosotros todavía estamos acostumbrados a operar en pura fuerza humana. Pero cuando comenzamos y Dios nos llama, Dios nos comienza a introducir en un camino de ¿qué? De fe, de dependencia absoluta de Dios, donde no hay carne, sino que tiene que haber este espíritu. Miren esto. Entonces, cuando Abraham, siendo viejito, los dos, ¿no? Y resulta que se juntan en esa unión, en el tiempo de Dios, en el Kairos de Dios, ¡pum!, nace Isaac. Isaac es el producto de algo, no solamente de una esfera de fe, sino del producto de ¿qué? Es un milagro de Dios. El muchacho no nació mongólico, no salió con deficiencia, no salió tarado, porque si vamos, Sara era una viejita primeriza, nunca había tenido, porque era estéril. Ahora, el milagro del nacimiento de Isaac fue tan tremendo que Dios renovó y le dio fuerza a la matriz de Sara para que pudiera parir. Miren qué tremendo. Al interior se produjo un milagro en la vida de estos dos padres. Miren esto. Entonces nace, y es el propio, como dice una hermana, el propio papá abuelo. Y yo me imagino que Abraham con Isaac, con su niño, y porque se apega, era el hijo de la promesa. Pero llegado el tiempo, Dios vuelve y le habla. Y le dice Dios a Abraham, al cabo del tiempo, que le devuelva a Isaac. Y que vaya camino de 3 días y le devuelva el regalo prometido. A Abraham no lo satisfacía el tener propiedades, vacas, carros, becas, televisora, colores, eso no era. Para Abraham lo más importante era tener un descendiente. Y ya lo tenía, pero Ismael no era el hijo, porque Dios opera bajo principios. ¿Y cuál es el principio? Dios protege el matrimonio. Porque aún la permanencia en el matrimonio es un asunto de fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? El Señor le dice, entrégame a Isaac, sacrifícamelo. Pero ya Abraham, en ese punto, ya Abraham ya había desarrollado una vida de ¿qué? Más que una experiencia, una relación con su Dios. Y ahora viene la prueba reina.
entregar a su hijo, a su primogénito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién entrega en el sacrificio? Abraham. Abraham no le rehúsa a Isaac, a Dios. Y en el camino al monte Moria, ¿verdad? Esto es una tipología de lo que el mismo Padre Celestial en la persona de Jesús iba a entregar, porque de tal manera, esto es una tipología de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, de tal manera, entonces Él se desprende de su Hijo, y el que lleva los elementos para el sacrificio, ¿quién es? ¿Lo lleva quién? Lo lleva el mismo Abraham. Abraham lleva el fuego y el cuchillo. Sobre Isaac se carga la leña, que es una tipología de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él cargó su propio patíbulo, porque eso es una tipología. Pero cuando llegan al monte Moria, Isaac pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Y él contesta, Abraham contesta, Jehová se proveerá de cordero. Jehová se proveyó de cordero, no solamente en el Moria, sino en el monte Calvario. Jesús es el cordero de Dios. Miren la bellecería, como digo yo, pero allí, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con Isaac? Él quiere imprimir sobre la generación de Abraham, quiere colocar un sello de sobrenaturalidad. ¿Cuál es el sello de sobrenaturalidad? Porque cuando Abraham está dispuesto a entregar lo que más amaba, que era a su hijo, Dios mismo a través de la voz del ángel le dice, no lo mates, detente, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo, ¿verdad? En ese momento, Isaac tiene un encuentro con un Dios sobrenatural. Algunos teólogos dicen que Isaac, siempre hemos pensado de la edad de Isaac. Isaac, algunos dicen que podía ser un muchacho, pero ante la edad de su padre, Isaac pudo tener 33 años, porque si es un tipo del Señor Jesucristo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tenía 33 años. Pero si lo contamos con relación a la edad de su padre, él era un muchacho, porque Abraham tenía más de 100 años, y tener 33 años es el equivalente de ser para él muy joven. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En ese instante, cuando Dios entra, lo que quería era imprimir una marca sobre el corazón de Isaac, de un Dios sobrenatural, y que la vida que Dios le había entregado, ¿verdad? Ahora, a través del engendrar en su madre, en el vientre de su madre, y era un regalo prometido, el estar engendrado milagrosamente. Ahora, cuando Isaac baja del altar, donde su padre lo había entregado voluntariamente, en una decisión de fe profunda y en un descansar en Dios, porque él le dijo a su siervo, ¿verdad? El muchacho y yo regresaremos. Él dio una palabra de fe. Conocía tanto ya a su Dios que él sabía, no entendía cómo iba a actuar Dios, pero él sabía. Entonces, pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestras generaciones. Le hablemos de una sobrenaturalidad, que nuestros hijos vean una vida de fe, que todo lo que Dios haga en nuestra vida, todo lo que Dios nos ha mandado hacer, nosotros lo obedezcamos, que no titubeemos y aún tengamos la suficiente entereza en Dios para poder reconocer que hemos engendrado los Ismaeles. Pero también allí Isaac queda bajo el conocimiento de un Dios sobrenatural. Y allí el Dios de su padre se convierte en el Dios de Isaac. Ahora, se produce en el monte Moria,
se produce una transferencia generacional. No solamente iba a heredar, y es lo que se llama en generaciones una generación dual, una bendición dual. La generación dual o la bendición dual consiste en tomar lo que heredó de su padre, pero tenía su propia bendición. Nosotros hemos sido llamados a transferir nuestra bendición, a nuestra generación, el favor de Dios. La pregunta, y concluyo con esto, la pregunta en esta mañana es, ¿qué le estás tú transfiriendo a tu generación? Dios necesita seguir procesándolo. Dios necesita que tú volvamos acá y le digamos, Señor, hoy yo renuncio y oramos. Vamos a orar y allí, Señor, yo renuncio, Señor. Tú me has llamado, igual que Abraham, a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Yo nada más he pensado de forma carnal, pero en esta mañana, Señor, hoy he entendido que así como tú procesaste a Abraham, tú me has querido procesar, que no ha estado la mano de Satanás allí, sino es tu mano. Señor, que yo he tenido una obediencia a media y que no he operado en principio de separación y como consecuencia no he adquirido, Señor, la autoridad y no me he unido a ti, a tu propósito. Pero a partir de hoy dispongo profundamente mi vida y renuncio a querer hacer todas las cosas, Señor, a mi forma. Oro en el nombre poderoso de Jesús, que así como la fe estuvo en otro tiempo allí estancada por mi desobediencia, ahora en un avanzar de fe llegue, Señor, a tal punto en un avanzar de fe, de obediencia en ti, pueda alcanzar cada una de las promesas, no solamente en mi vida, sino en las vidas de las generaciones que tú me has entregado. Yo me comprometo a transferir tu verdad, mi fe en ti a las generaciones que tú has entregado, las que de pronto ya están físicamente, Señor, pero otras están en mis lomos. No solamente mis generaciones naturales, sino también las espirituales. Que así como a Abraham y Sara fueron transformados, Señor, y le diste un nuevo nombre, una nueva identidad, y avanzaron contigo y poseyeron, y hoy tú los llamas Padre de la fe. De la misma forma, y el nombre de en ambos está escrito. Hoy queremos pedirte que escriban nuestros nombres y que cuando den referencia, tú des referencia de nosotros, solamente puedas decir que somos tus amigos, pero también puedan decir, me creyó, me creíste, y como me creíste, yo me vi comprometido a cumplir lo que te había prometido. Ayúdanos a vivir en base a esta revelación, que tu paz y tu bendición repose abundantemente sobre nuestras vidas. En el nombre de